Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Un placer volver a veros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, encantado de estar con vosotras, con vosotros en esta continuación de este evento. No sé si hay gente que ha estado esta mañana en el evento presencial. La verdad que, bueno, ha sido súper interesante. Esperamos que también lo hayáis visto o lo hayáis podido ver online. Nos hemos quedado con ganas de más, de comentar, de detalles, ¿no? De los ejemplos y de los casos que hemos visto y la verdad que da para mucho. Que también esta tarde y en este comienzo de este que hemos llamado programa de aceleración circular, pues también es el objetivo, ¿no? Que tengamos más tiempo, que tengamos tiempo para profundizar y para trabajar en una metodología concreta que nos ayude a aprender a ser más circulares, pero también a implantar estos hábitos o estas estrategias, ¿no? de circularización. Bueno, mi nombre es Agustín Valentín Gamazo, director de Enviro. Estamos por aquí ya unas 26 personas. Yo sí que os agradecería, en la medida de lo posible, que al menos al principio de las sesiones o mientras estemos interactuando, si podemos activar la cámara, así nos conocemos, vemos un poco las caras y es verdad que luego si hay algún ratito en el que, bueno, pues es un rato más de ponencia, no tanto de trabajo práctico, pues igual sí que la podemos apagar. Pero se agradece muchísimo desde este punto, ¿no? Ya que esta mañana nos hemos visto en presencial y os teníamos ahí todos y a todas delante, pues aquí también poder vernos. Bueno, un placer estar aquí. Seguramente se vaya a ir incorporando más gente y nuestro objetivo es poder, como os decía, profundizar más en algo de la parte teórica de la economía circular, pero sobre todo, en la parte práctica, en la parte de aplicación, el intentar entender y detectar qué cosas podemos hacer para implantar la economía circular de una forma más fácil. Y un poco como el mensaje que ha quedado esta mañana en el aire de, aunque sea un poquito, aunque sea lo más fácil, pero tenemos que intentar siempre implantar estrategias y medidas que sean más circulares. Sí que os iba a comentar que como vamos a estar interactuando durante estas 6 sesiones a través de esta plataforma de Zoom, bueno, pues como recomendaciones técnicas sería que tengáis instalada la última versión de la plataforma de Zoom de escritorio, por si utilizamos alguna de las funciones y también que la experiencia os resulte lo mejor posible. Y de alguna manera, si utilizamos la sesión de salas pequeñas de grupos, bueno, ya nos iremos haciendo a ello. En principio, todas las sesiones vamos a intentar respetar este tiempo de hora y media y que las sesiones sean, de alguna manera, ese tiempo de trabajo estratégico en el que vamos a ver la metodología, en el que vamos a resolver dudas y en el que vamos a profundizar, por supuesto, en los casos o en las dudas concretas que tengáis de cada caso particular. Para que después, en este tiempo que hemos dejado entre las sesiones, esta semana, que podamos profundizar, que podáis trabajar en la metodología y que así en la siguiente sesión podamos empezar resolviendo dudas de la parte anterior y continuar desarrollando esta metodología. Buenas tardes, gracias por dejar los comentarios por aquí por el chat. De cara a interactuar, fijaros que totalmente libres de abrir el micro, de participar y de que esto sea algo dinámico y participativo. Además, está el chat en el que os agradezco que vayáis dando las buenas tardes, presentándonos, incluso dejando alguna pregunta. Y también a través de Zoom la función de dejar reacciones o levantar la mano. Fijaros, yo ahora mismo puedo levantar la mano, ¿no? Entonces al levantar la mano el ponente se da cuenta de que hay alguien que, oye, que quiere preguntar o quiere intervenir y es la forma en la que os recomiendo que lo hagáis porque desde esta parte, ¿no? Cuando se es ponente es la forma más fácil de verlo y además si hay varias personas, pues bueno, lo tenemos aquí ordenadito y así os vamos dando paso. También, bueno, pues eso, agradeceros el tema de la cámara y del micro y que podamos interactuar. Sí que me gustaría, bueno, cada vez estamos siendo más personas, ¿no? Entonces sí que me gustaría, bueno, pues conocer y que lo pusierais en el chat para igual ser más ágiles, de dónde venís, que pongáis una breve presentación en el chat y así yo paso pues a leerlo, ¿no? Y a hacerlo un poco más dinámico, en lugar de presentarnos todas las personas que ya nos iremos conociendo, bueno, pues lo que hacemos es, si os parece, escribimos el nombre, la procedencia, escribimos qué formación, experiencia o qué proyecto, en qué estáis
y así nos vamos identificando y vamos, ¿no?, conociéndonos y poniéndonos caras, en el mejor de los casos, las que tenemos cámara. Además, me gustaría, si en esa presentación, fijaros, incluís una tercera cosa que es un poco la expectativa de, oye, yo vengo a estas sesiones, vengo a este programa de aceleración circular, ¿para qué? ¿Para qué vengo? Y que al final tengamos una visión, Micaela Ferrer de Lanzarote, que está formándose en Economía Verde, mil gracias, Micaela, tengamos una visión de cuáles son los objetivos como grupo y cómo vamos a poder intentar llegar a ellos de la forma más eficiente posible, ¿vale? Entonces, si os podéis tomar unos segunditos para escribir, incluso gracias Mariana por compartir el LinkedIn, por poner el LinkedIn y así nos vamos identificando, aunque luego tendremos tiempo, ¿no?, de interactuar y de formar algún grupo pequeño de trabajo. Mariana es consultora de estrategia de sostenibilidad y está estudiando también Economía Verde, nos ha dejado el link. Ángela es bióloga, Ángela María, trabaja trabaja en consultoría ambiental y tiene un departamento de sostenibilidad y le interesa mucho la economía circular y no descarta pedir integrarse en otro equipo de trabajo. Genial, muchas gracias Ángela, porque eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Las personas que queráis trabajar en vuestro propio ejemplo será súper bienvenido y las personas que no, pues os podéis integrar en otro equipo de trabajo porque la idea es tener algo real para aprender y aplicar esta metodología. Después Micaela nos comenta que quiere aplicar la economía circular en la industria turística. Beatriz Alonso trabaja en Surus Inversa, que esta mañana me han hablado de vosotros, Beatriz, muchísimas gracias por estar aquí. Y se busca una segunda vida de activos de diferente índole. Ferran Monfort, estudiante de Barcelona, que lidera un proyecto de reciclaje textil. Gracias, Ferran. Claudia, que nos saluda desde Medellín, Colombia. Claudia, ¿qué tal? Al otro lado del charco, un placer que podamos tener aquí alcance más allá de las fronteras. Trabaja como consultora en economía circular y hace 5 años, ¿no?, en este sector empresarial del gobierno y le gustaría seguir aprendiendo. Gracias y otra reflexión. Seguro que vamos a aprender mucho unas de otras y que vamos a poder compartir muchos conocimientos. Así que tomad como que nosotros somos los facilitadores de este proceso y que ponemos algo así como una estructura y una metodología, pero tenemos que llenarlo de contenidos, tenemos que llenarlo de experiencia, tenemos que llenarlo de otros conocimientos técnicos que seguramente los aportéis desde vuestra parte. Nosotros ponemos la estructura, ponemos un poco cómo podemos ir trabajando y vamos aportando los contenidos. Así que me encantaría que en la medida que creáis que podéis aportar algo, referencias, contenido, lo hiciéramos más rico. Miguel Ángel es técnico audiovisual, piloto de drones profesional y ahora está estudiando un módulo de gestión ambiental. Elvira, que es madrileña y está viviendo en Mallorca, consultora de economía circular y sostenibilidad, y le gustaría saber cómo aplicar, ¿no?, estas metodologías para proyectos y también escuchar casos concretos. Súper importante. Yo voy a intentar que lo aterricemos, que busquemos vuestros ejemplos, casos concretos y que aprovechemos esta inteligencia colectiva para llegar a posibles soluciones o propuestas que sean, ¿no?, más interesantes. Micaela está en el tema del reciclaje textil de sábanas en el sector de los hoteles. Eva Peñafiel, también de Palma de Mallorca, que también nos conocemos, ambientóloga y trabaja en el área de sostenibilidad de Barceló. Le gustaría recoger ideas prácticas para implementar medidas de economía circular en la empresa, fijaros en el turismo y sector hotelero, pero también ampliar conocimientos en economía circular. Marco, de Valparaíso, en Chile. Fantástico, Marco. Trabaja en la economía, construcción, emprendedor, curioso. Pues muchas gracias, Marco, por conectarte desde Chile. Lo intentamos hacer por la tarde para que pudierais conectaros por la mañana, pero ya siento que las siguientes sesiones son por la mañana y que igual el horario no encaja tanto. Disculpad por esa cuestión. Igual para la próxima tenemos en cuenta esto, ¿no?, y lo hacemos por la tarde para que tengáis mejor encaje. María Fuentes, de Valladolid, que es ingeniera técnica, consultora en sostenibilidad y le gustaría conocer nuevas herramientas prácticas. Virginia, en Valladolid también, y acaban de construir una asociación para minimizar el desperdicio alimentario y potenciar la economía circular. Pepe Pina, de Secot, que hemos estado esta mañana. Pepe, ¿qué tal? Hablando y nos hemos estrechado la mano. Muchísimas gracias por estar. Secot, una asociación de mentores con muchísima experiencia, ¿no?, que ayudan a emprendimientos y, bueno, pues gracias por interesaros en economía circular.
Cristina Antolín, de Asturias, trabaja como técnico en gestión de residuos. Aránzazu, que trabaja en Decathlon y forma parte del equipo de Desarrollo Sostenible España. Buenas tardes, encantados de que estéis aquí y queréis desarrollar un proyecto más local de estrategias circulares. Genial, a ver si podemos ayudar ideas y dar ideas. Javier Carvajal, de Madrid, que también quiere aprender más. Reme, ambientóloga, que vive en Alicante. Fijaros, de muchísimos sitios. Carla, de Galicia, que es licenciada en Biología y tiene un máster en Gestión Ambiental y trabaja como gestora de residuos en Asturias. Juan Fran Paredes, desde Extremadura, que también es ingeniero de diseño y está desarrollando una startup enfocada en el diseño circular. Genial. Gabriela, desde Galicia, que es ingeniera química y tiene experiencia en el control de calidad textil. Luis Carlos Quintero, que es asesor de SECOT también, del grupo de la Asociación Senior Españoles para la Cooperación Técnica, que es una organización sin ánimo de lucro de directivos y profesionales que asesoran a emprendedores, como os decía. Pilar Sáenz, que está en Zaragoza, es bióloga y actualmente está viviendo en Oviedo como técnico de residuos aplicados en residuos sanitarios. Y Claudia, que sería muy valioso, nos comenta, si pudiera contar con grabación de las sesiones totalmente, que son por la mañana de España, para poderlas ver en directo. Claudia, cuenta con ello. Las sesiones van a estar grabadas y os vamos a facilitar la grabación, ¿de acuerdo? Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. La verdad que un placer con este grupo en el que vamos a trabajar y en el que supongo que seguramente se irá incorporando más gente y depende de los días, pues oye, alguien podéis venir, alguien no, pero van a estar grabadas las sesiones. Tenemos también por aquí Isabel de Madrid, que trabaja en el sector financiero, especializándose en RSC y sostenibilidad para enfocar, ¿no?, su carrera hacia la consultoría de estrategia. Bueno, pues encantado de que vayáis poniendo las presentaciones, LinkedIn. Si os parece, yo también, bueno, me puedo presentar un poquito más en profundidad para daros un poco la razón por la que me animo o me atrevo a ponerme aquí delante y acompañaros en este proceso bueno, pues del programa de aceleración circular. Fijaros que la idea es que yo os traslade esta parte de metodología, pero como os decía, que los conocimientos los pongáis y los desarrollamos para cada caso o proyecto en conjunto. Dejadme que voy a compartir esta presentación y así nos vemos por aquí. Vale, pues fijaros que una vez que nos hemos presentado, dejadme que así me veis más integrado y es más cómodo para visualizar la presentación. Me presento un poquito más extensamente para que sepáis, ¿no?, un poco más de mí y también pues, intentar saber lo que os puedo aportar. Bueno, mi principal dedicación es como director de Enviro, que somos una entidad que intenta facilitar y crear iniciativas que apoyen el emprendimiento verde, el empleo verde, la economía circular, en definitiva, proyectos que lanzáis y que generen impacto positivo. Hacemos iniciativas propias, como esta en la que estamos ahora de Circular Weekend. Dentro de un par de semanas lanzaremos otra enfocada a emprendimiento verde, que es Green Weekend, y también gestionamos pues, programas para otras entidades. De hecho, estamos ahora mismo en curso de un programa de economía circular en el sector turístico, en la Sierra Norte de Guadalajara. Tenemos varios programas de mentoring para proyectos, hemos hecho programas también de aceleración de economía circular, etcétera. Encantados de facilitar de alguna manera pues, estas herramientas, ¿no?, que nos puedan servir y que puedan aportar esta facilitación para que sea de alguna manera más fácil implantar esta economía circular. Fijaros, también estoy como emprendedor en otro proyecto que es un proyecto familiar. Ahí veis, es un proyecto que hemos desarrollado en el norte de España, en Cantabria, en el que estamos, bueno, pues diría toda la familia, ¿no?, involucrados, involucradas en el desarrollo de un complejo turístico basado en la rehabilitación de antiguas cabañas de ganado, cabañas pasiegas, que las transformamos para que sean alojamientos turísticos. Y esto lo tratamos de hacer, bueno, pues desde una perspectiva circular, reutilizando y respetando al máximo las construcciones, reutilizando todos los componentes que podemos y de alguna manera, aquí también digo que estamos en ese camino hacia intentar ser más sostenibles cada día y más circulares. Y este mensaje también os lo mando. Es imposible, la concepción ideal de la economía circular es técnicamente imposible. Con lo cual tampoco nos agobiemos por no voy a llegar o no voy a poder hacer. Yo lo que os propongo es vamos a intentar detectar qué cosas pequeñitas podemos hacer, ¿vale?, para poder ir transitando con mayor, ¿no? Disculpad, yo voy a ir silenciando algún micro, que igual se cuela algún ruido. ¿Cómo podemos transitar?
Fijaros, por último deciros que soy profe de temas de innovación, emprendimiento, modelos de negocio y parte de economía circular, y también, bueno, pues ayudé a lanzar el Impact Hub en Málaga hace unos añitos, en el que, bueno, pues también con otro equipo, ¿no? Hemos tratado de impulsar allí el emprendimiento. Al final, todo esto ha sido una experiencia de los últimos años, pero de formación o de base es un poco más relacionada con la sostenibilidad. Licenciado en Ciencias Ambientales, ingeniero técnico agrícola, primeros años de experiencia profesional en consultoría en diferentes ámbitos, en residuos, en energía, etcétera. Entonces, yo creo que estos perfiles, y además un poco por lo que he visto de las personas que estamos aquí, estos perfiles multidisciplinares, que tenemos una formación técnica, incluso diría económica, transversal, nos tenemos que integrar con esos perfiles que puedan ser mucho más especializados, como algún perfil que he visto, ¿no? Químico, o que tenga un conocimiento técnico mucho más profundo, porque yo creo que esta sinergia, y por eso el hecho de montar equipos y montar grupos de trabajo conjuntos, esta sinergia es la que nos va a dar, por un lado, una visión muy transversal que nos va a ayudar en la economía circular, y por otro lado, el conocimiento técnico que profundice para tomar buenas decisiones. Fijaros, además de todo eso, que siempre lo digo, realmente mi familia o mis niños, que este soy yo, Agustín, con 2 niños, pues aparte de hacer todo eso, intento que lo principal sea esto. Fijaros, ¿cómo os propongo que sea la dinámica de hoy? Igual es verdad que hoy va a ser una dinámica un poco más de establecer una introducción, de acercarnos a esta metodología del EcoCanvas, y básicamente la he propuesto con 2 bloques. Una primera en la que hablemos como una introducción más aterrizada, más de concepto de economía circular, y tratemos de tener una información de base de por qué es la economía circular, de dónde viene, cuáles son sus principios, esto de qué va. El diagrama de mariposa que os he hablado en una píldora pequeñita, bueno, pues que de alguna manera lo comentemos, igual más en profundidad, y que veamos ejemplos de empresas, de proyectos, de posibles modelos que están funcionando dentro de la economía circular, además de los que hemos podido ver esta mañana. Y en una segunda parte, que hagamos esa introducción y que vinculemos y ahora, para desarrollar nuevas estrategias, nuevos modelos de negocio y nuevas opciones más circulares, ¿cómo lo podemos hacer? Y aquí entra el EcoCanvas en juego. El EcoCanvas, que es una metodología súper potente, y que lo que voy a hacer va a ser facilitaros un documento, un enlace con un documento de trabajo que es editable, es un PowerPoint en el que vamos a tener la metodología y vamos a poder ir editándola, y que con ese documento podáis trabajar en ello. Entonces, hoy es el primer día, es la introducción. Lo que vamos a ver es una aproximación un poco general a la metodología, tener el mapa, saber en qué consiste, saber cuántas páginas tiene, saber qué es lo que vamos a tener que hacer y ver ese recorrido completo. Y en las sesiones siguientes vamos a ir profundizando en cada una de las etapas para ir construyendo este modelo y estas estrategias circulares, e ir profundizando. Esa es la propuesta que os traigo y espero que pueda ser útil, pero en cualquier momento la podemos adaptar, ¿vale? Si consideráis que puede ser interesante. Bueno, en algún momento, si os parece, hago alguna pausa, os podéis animar a preguntar, etcétera, que yo creo que hablo mucho, y si no, vais a pensar que no os voy a dejar hablar. Pero en cualquier momento, vuelvo a insistir, levantáis la mano o paramos o abrís el micro y planteéis cualquier duda, y lo hacemos más cercano y más familiar. Fijaros, os vamos a compartir esta presentación. No lo voy a poner ahora, pero sí que me gusta compartir con vosotros, con vosotras, estos recursos de vídeos en los que se explica la economía circular. Algo así como si yo le tengo que explicar a mi madre qué es la economía circular: mamá, ¿en qué lo quieres ver? ¿En 2 minutos, en 4 o en 15? Bueno, pues yo recomiendo que hagáis el ejercicio de estos días, visualizar estos vídeos. Son vídeos interesantes, vídeos que se enfoca la economía circular desde, en concepto muy simple, hasta este de 15 minutos en el que es un vídeo muy divulgativo, me parece muy interesante, y que nos va a ayudar a ir cambiando el chip y a ir teniendo nuevos modelos mentales que nos permitan, ¿no?, en el día a día hacer cosas más circulares y elegir opciones más circulares. Fijaros, la economía circular
si tuviéramos que coger una definición, que me parece bastante difícil, también os digo, yo cogería esta definición. No existe una definición como tal. Esto no es una asignatura, no es un concepto que esté desarrollado y que académicamente, ¿no?, tenga su definición exacta, pero más o menos podríamos hablar de que la economía circular pues, es reparadora, regenerativa, que pretende conseguir estos productos, productos, servicios, componentes, mantengan su utilidad y su valor y su vida útil, como decíamos esta mañana, en todo momento. Fijaros, en todo momento, y el objetivo es alargar la vida útil lo más posible. Esta definición igual puede ser demasiado generalista o puede que se nos deje cosas fuera. Con lo cual, yo lo que propongo es hablar de economía lineal, economía circular y los principios que subyacen detrás de qué significa pasar a un nuevo modelo. ¿Qué significa transitar de esta economía lineal a la economía circular? Y al final entender de dónde proviene la economía circular, quiénes han sido los impulsores en un inicio y qué principios tiene y cómo se basa, ¿no? Fijaros, los impulsores, la Fundación Ellen MacArthur es la impulsora del concepto de economía circular. Yo en su día leí un poco, ¿no?, la historia de dónde proviene y cómo empieza a gestarse todo esto, y básicamente Ellen MacArthur, esta señora, pues también hace muchas travesías en velero, estas competiciones en solitario, de vuelta al mundo en solitario en velero, y claro, empezó a pensar que realmente ese sistema limitado y cerrado que tenía cuando hacía todos esos viajes y todas esas travesías, en realidad se parecía mucho a lo que es el planeta que tenemos. Es un sistema cerrado, un sistema de recursos limitados, donde hay que conseguir hacerlo más eficiente todos los procesos que tenemos, todos los consumos de energía, todos los consumos de agua, de materiales, etcétera. Y al final todo eso, bueno, pues le dio pie a inspirarse mucho en la naturaleza y en ese símil, ¿no?, de cómo funciona el planeta Tierra. Fijaros que los principios sobre los que se basa la economía circular, según la Fundación Ellen MacArthur, que además os recomiendo que entréis en la página web y que bicheéis un poquito, ¿no?, porque lo cuentan muy bien, tenemos que entender muy bien en qué se basan. O sea, hay tres cosas que es el objetivo y el principio, estos tres principios que son la base de la economía circular. Algo así como que cada vez que vayamos a hacer una cosa tenemos que pensar si cuadra con estos tres principios. El primero, preservar y mejorar el capital natural. Fijaros, ¿esto qué quiere decir? Así, hablando en plata, que no toquemos el capital natural si no es estrictamente necesario. Hablamos de recursos, hablamos de energía, hablamos de materias primas, de ecosistemas. Preservar, incluso mejorar. Aquí yo creo que hoy estamos hablando de economía circular. Digamos que venimos del pasado, de que la sostenibilidad igual no estaba tan presente. Hoy estamos en la economía circular y os aseguro que más pronto que tarde vamos a hablar de economía regenerativa. ¿Cómo podemos hacer cosas que mejoren, no que mantengan? Hablando de sostenibilidad, Nicola Cerantola, el creador de la metodología Ecocanvas, siempre dice que la sostenibilidad o la palabra sostenible, que no le gusta, y yo lo comparto. Es como, a mí me preguntan, ¿qué tal con tu pareja? Y te digo sostenible. ¿Qué tal el planeta? Sostenible, pues es que más o menos nos vamos sosteniendo. No, tenemos que empezar a hablar de términos que vayan en positivo, regenerar, mejorar, ¿no? Entonces yo os lanzo esto como que igual dentro de poco, en vez de economía circular, que sería mantener lo que tenemos, sería cómo vamos a regenerar y ser cada vez mejores. El principio 1, quedémonos con ello, preservar y mejorar ese capital natural, a ver si podemos no tocar los recursos que tenemos, porque son limitados. Son limitados y yo os diría que ya vamos a crédito, ya vamos tarde, ya hemos sobreexplotado muchísimos recursos. Con lo cual, lo primero, a ver si podemos no tocar esos recursos. Lo segundo, si no tenemos más remedio que explotar ciertos recursos, optimizar su uso. Primero, optimizar en el ecodiseño y en las primeras fases que se utilice la mínima cantidad de esos recursos, pero segundo, que optimicemos todo eso. Ya os lo he hablado, pero que se mantenga la utilidad en todo momento, que tanto en ciclos técnicos como en ciclos biológicos, todos esos materiales extraídos podamos hacer esa rentabilidad ambiental lo más alta posible, optimizando su uso. Y el tercer principio sería que todo ese sistema, que al final no deja de ser un sistema muy complejo, que hagamos de ese sistema mucho más eficiente. De hecho, que intentemos que el sistema, cuando hablamos de sistema eficiente, que evitemos esas filtraciones, esas fugas,
esas externalidades negativas que se convierten en contaminaciones, que se convierten en residuos, en emisiones. Con lo cual nos imaginamos un sistema cerrado, un sistema hermético. Realmente la economía circular tendría que tender a eso, un sistema hermético y cerrado. En el fondo, vivimos en un planeta que es hermético y cerrado, pero no nos damos cuenta porque es demasiado grande. Si cogiéramos una esfera de cristal y eso consideráramos como el sistema hermético y cerrado, lo veríamos más fácilmente, ¿no? Fijaros, estos tres principios son la base de la economía circular. ¿De dónde viene y qué características tiene? Pues algunas de diseñar sin residuos, que parece que pensamos en residuos, es que no deberíamos pensar en residuos, de aumentar la diversidad de los sistemas, que cada vez sean más diversos, con más empresas, con más agentes, y eso va a hacer que sean mucho más resilientes, que trabajemos con energías renovables, que pensemos en sistemas y en cascadas. Fijaros que la economía circular viene de muchas escuelas de pensamiento. Esto no es nuevo. Esta mañana lo decía Miguel Ángel, juraría que no estamos inventando nada nuevo. O sea, ahora hemos puesto este nombre, economía circular, pero en realidad esto viene de muchas escuelas de pensamiento, de muchas metodologías que ya estaban funcionando, que ya se han desarrollado. Entonces, esto lo que estamos haciendo es tratar de ordenarlo. Y realmente, fijaros, con las metodologías que podamos utilizar como el EcoCanvas, lo que hacemos es ordenar y hacer un proceso de pensamiento y de trabajo mucho más eficiente y ordenado. Porque si no, tendríamos que leernos muchísimas teorías, muchísimos libros, muchísimas metodologías que obviamente pueden servir, pero que igual, pues si no te dedicas a ello, ¿no? Y no estás plenamente metido en la economía circular, en la práctica, en el día a día, eso te puede sobrepasar. Fijaros, vamos a hablar del ciclo biológico y el ciclo técnico, que al final la jornada de hoy y el Circular Weekend lo hemos planteado también así. Ciclo técnico, aquellas cuestiones en las que los seres humanos tenemos el control, la influencia, en el que extraemos una serie de recursos, producimos unos bienes y servicios y ya lo que hacemos con ellos, eso no estaba en la naturaleza, pues es cosa nuestra. Pero al final ese es un ciclo técnico, con materiales extraídos, a veces materiales sintéticos, y que no se dan en la naturaleza de forma natural. El ciclo biológico, por contra, son materiales, son procesos, son igual que la biomímesis que imita la naturaleza, o procesos que se dan de forma natural, como puede ser un compostaje. Bueno, pues son procesos que pueden tener una tecnología súper potente, pero se van a dar en la naturaleza. Igual nosotros por ahí también podemos utilizarlos, aprovecharlos y magnificarlos. Aquí no me voy a parar mucho porque os he lanzado la mini píldora sobre el diagrama de mariposa, que además cuenta esto mismo y utilizo estos mismos diagramas, pero fijaros cómo aquí sí que tenemos que empezar a pararnos para reflexionar en esto que he dicho, que parece que voy rápido, parece que a veces son palabras como vacías, pero fijaros, es un sistema cerrado. Tenemos que mejorar la eficiencia del sistema, que son los principios. Tenemos que evitar el consumo de recursos, tenemos que alargar la vida útil lo más posible y tenemos que conseguir la eficiencia máxima del sistema. Bueno, pues al final con este gráfico, si me dicen, da una clase de economía circular, yo creo que ponemos este gráfico y podríamos contar toda la economía circular basándonos en este gráfico. El ciclo técnico, que está a este lado de aquí, encima mío, el ciclo biológico al otro lado, lo que nos dice es, cuanto más cerca estamos de poder reintroducir en el sistema a través de estrategias, fijaros, yo siempre voy hablando de cosas que vamos a ver, de estrategias de circularización, cómo podemos hacer eficiente el sistema y reintroducir componentes o procesos otra vez para que no pierdan su valor y su vida útil, cuanto más cerquita está, más eficiente es. Menos energía se consume, menos hay que transportarlo, menos logística, menos materiales, materias primas hay que utilizar, con lo cual aquí luego lo vamos a ir a ver, pero ya tenemos una priorización de diferentes estrategias. Va a ser mucho mejor hacer un buen mantenimiento preventivo que hacer una reutilización entre diferentes usuarios. Porque si yo mantengo algo, no se tiene que mover de donde está y va a seguir utilizando, va a seguir sirviendo para el propósito. Si yo tengo que, aunque sea muy bueno, utilizar el mercado de segunda mano, ahí va a implicar ya un gasto energético, un gasto en transporte, etcétera. Será mejor eso incluso que remanufacturarlo, que reacondicionarlo, porque va a requerir de nuevas piezas o nuevos procesos, incluso seguramente tenga que hacer muchos más kilómetros ese bien o servicio. Y por supuesto, lo decía esta mañana, pero tenemos que irnos olvidando del reciclaje. El reciclaje, digo, tenemos que irnos olvidando porque debería ser la última de las opciones.
Si, por supuesto, ya no hablamos de residuos, porque en nuestro mundo circular ideal no deberíamos hablar de residuos, y ya id pensando qué cosas podéis implantar para quitar la palabra residuos del vocabulario de la empresa o del proyecto, que sería como el ejemplo de ¿y si puedo comprar a granel ciertas cosas? Me estoy quitando los residuos de los envases. Bueno, pues es que ya igual no hace falta ni reciclarlo. Fijaros cómo tenemos que intentar buscar cada vez la estrategia que se acerque más a la eficiencia, la estrategia que más rentabilidad ambiental me dé. Entonces, yo siempre os animo a pensar, ¿y qué más puedes hacer? ¿Y cómo puedes acortar el círculo para elegir una estrategia todavía más eficiente? Entonces, en lugar de buscar un ordenador portátil que con la tecnología los componentes sean muy reciclables porque utiliza el mismo tipo de plástico y un desensamblaje rápido, ¿por qué no eliges un ordenador que sea reacondicionado? ¿Y por qué no uno que puedas de segunda mano, que hayas reutilizado? O incluso, ¿por qué no coges un ordenador que te ofrezca un mantenimiento y una actualización mucho más potente? Fijaros cómo cada vez estamos mejorando en la eficiencia optando por estrategias diferentes. Y esto lo podemos hacer tanto como empresas y cómo operamos nuestro modelo de negocio y cómo hacemos nuestra actividad, como en la forma en que tenemos de consumir, qué modelos elegimos, ¿no? Y cómo lo hacemos. Entonces, a mí me parece muy fácil muchas veces elegir opciones de consumo mucho más circulares y sostenibles y es algo que está al alcance de cualquiera, porque lo vas a tener que consumir. Otra cosa es si vamos un poquito más allá y conseguimos implantar estrategias dentro que hagan que esta economía circular se difunda muchísimo más con nuestra actividad. Fijaros, ejemplos que os voy a poner. Algunos ejemplos ya de empresas que están haciendo cosas interesantes. Patagonia. Hace poquito además salió otra noticia de que los fundadores de Patagonia han cedido gratuitamente a una fundación toda la empresa, valorada en no sé cuántos millones de euros, para que los beneficios se reinviertan en mejorar la sostenibilidad. Bueno, pues Patagonia implementó, y ya desde hace tiempo, dos estrategias. Por un lado, te mantienen la propia ropa y los propios productos que ellos ponen en el mercado, te ofrecen arreglarlos y además un servicio rápido que funciona bien. Conozco otras marcas que hacen lo mismo, pero es como no te compres otro, te lo podemos arreglar. Después, también Patagonia está fomentando la compra-venta de sus propios productos de segunda mano. Es decir, si entráis en la página de Patagonia, tiene productos de segunda mano y sus propios productos los hace más accesibles y de segunda mano para el público que quiera comprarlos. La propia marca incentiva la compra-venta de sus productos de segunda mano. Pues fijaros que esto puede parecer contraproducente a nivel modelo de negocio, pues les está funcionando muy bien porque las personas que consumen este tipo de marcas al final, bueno, pues llegan a tener una fidelidad a la marca brutal por los valores que transmiten. Os voy a ir poniendo algunos ejemplos, algunos lo pasaré por alto, pero fijaros, desde empresa de maquinaria, que, claro, máquinas de muchísimo dinero, donde también ha entrado en comercializar sus propios productos de segunda mano. Esta mañana, Bitchester, Ignacio, un emprendedor, si no habéis estado, nos presentaba su proyecto y tenía el marketplace de muebles y productos para el hogar nuevos, pero también ellos vendían de segunda mano todos esos productos y decía que se lo quitaban de las manos, que ahora el reto que tenían era que vendían tanto de segunda mano en buen estado en su propia página, en lugar de los nuevos, que tenían que pensar en nuevas fórmulas, ¿no? Para seguir alimentando ese modelo. Fijaros que hay otras empresas como Cummins, que es una empresa que en el sector industrial se conoce mucho, que lo que hace es fabrica motores y maquinaria, ¿no? Para la industria. Bueno, pues lo que hacen es pensar desde un inicio cómo van a invertir mucho dinero para después que cuando recuperan los motores que han vendido puedan aprovechar el mayor porcentaje posible. Aquí hablamos de hasta un 85-90% del propio motor. Entonces, ya tienen muy pensado que van a recuperar ese motor y que lo van a poder reaprovechar en otra industria para igual otra función, pero que no pierde valor eso que han puesto en el mercado. Aquí son ejemplos que igual nos pillan un poco más lejos, ¿no? HP o Apple o cualquier otra página como puede ser un back market donde te venden tecnología reacondicionada. No sé, yo os recomiendo que lo utilicéis. Los últimos móviles y ordenadores siempre han sido reacondicionados, funcionan estupendamente.
Estás dando una segunda vida a algo que, entre comillas, estaba ahí aparcado. Un modelo que es muy, muy, muy interesante sería los modelos que adoptan la servitización. Los productos, en lugar de venderlos, yo te los alquilo y te doy un servicio. Este modelo, diréis, es un modelo muy difícil en el que mi empresa no puede ofrecerlo de esa manera. Me parece perfecto. Entonces vamos a buscar qué servicios yo puedo utilizar en lugar de comprar mis productos. En el tema de la movilidad, las aerolíneas, en este ejemplo, las aerolíneas no compran los motores. Airbus no compra los motores a Rolls-Royce. Lo que hace es, le paga por las horas de vuelo que haya tenido ese motor. Y Rolls-Royce se encarga de todo el mantenimiento y absolutamente de todo. Y esta mañana hemos visto también el ejemplo de los muebles, también el ejemplo de la ropa con Ecodicta y cada vez está viendo muchos más ejemplos. Ejemplos de cosas como alfombras, como servicios de iluminación, como pantalones vaqueros y muchos ejemplos que estamos poniendo. Incluso diría que hay hasta modelos de negocio de locales y tiendas de ropa que en lugar de vender la ropa son bibliotecas de ropa, en el que el producto es una suscripción mensual para que tú vayas y en lugar de coger un libro simplemente cojas una prenda y la vayas reutilizando. Fijaros, otras empresas establecen estrategias como puede ser Dyson, la marca que conoceréis de electrodomésticos, o el famoso Airblade, que es un motor que está en los secadores de manos, ¿no? Aquellos que hacen mucho ruido y que te secan en un segundo, metes las manos por arriba. Dyson, su estrategia para fomentar la sostenibilidad, fijaros, a veces se nos olvida, está enfocada a la etapa de uso de ese producto que pone en el mercado. Es decir, cuando mi producto se use, que sea más eficiente energéticamente, en consumo de materiales, etc. Esa etapa muchas veces es la que más impacto genera en el medio ambiente. Y las empresas, o nosotros incluso, no le damos demasiado valor. Tenemos la fase de diseño, la fase de fabricación, la fase de uso, que muchas veces, y ojo, cada vez más va a ser más importante, porque si estamos diciendo que queremos alargar la vida útil de los productos y los servicios, como esos productos y servicios no sean sostenibles y eficientes, hacemos un pan con unas tortas. O sea, no nos ha servido para nada, porque vamos a generar muchísimo impacto en esa fase de uso que además estamos alargando y maximizando. Con lo cual, tenemos que centrarnos mucho en cómo va a ser la fase de uso de estos productos. ¿Cómo tengo que educar a mis usuarios, a mis clientes? ¿Qué características tiene que tener mi producto para que yo pueda asegurarme de que es más eficiente durante el uso? Pues ahí pensadlo, pero muchas veces se nos olvida. Y esta mañana lo decía también un ponente, que nos fijamos siempre en la economía circular como al final del proceso, ¿no? En los residuos, en cómo vamos a recuperarlo, en cómo el fin de vida, cómo va a ser. Pensad que tenemos otros dos bloques súper importantes, que son la fase de uso y la fase de ecodiseño y de fabricación. Son súper importantes. Y yo creo que la economía circular estamos dando demasiada importancia a la parte final del proceso del desecho, el fin de vida y cómo hacemos, ¿no?, para gestionar todo eso. Fijaros, hay muchas empresas que ayudan y favorecen el reciclaje, que está fenomenal y que tenemos que seguir haciéndolo, pero que tenemos que ir pasitos más adelante. Tenemos que intentar cambiar el modelo. Aquí es verdad que la innovación, genial, aquí ponerme las preguntas porque yo lo leo de reojo y no me distraéis, Arantzazu, lo leo de reojo y os doy paso. Aquí lo que pasa es que la tecnología muchas veces va por delante y aquí yo sí que creo que tenemos que hacer cosas que puedan implementarse ahora mismo y que las nuevas tecnologías que vayamos adoptándolas poco a poco, porque si no igual va a ser complicado. Si alguien me quiere poner un mensaje o algo en el chat, yo lo voy mirando, ¿vale? Por si no me queréis interrumpir, pero sentiros libres. Claro, os voy a contar alguna otra idea y me gustaría que si tenéis algún otro ejemplo lo pongamos, pero fijaros cómo hay empresas que transforman botellas de vidrio antiguas en objetos de diseño y de coleccionismo. Cómo hay empresas que transforman con la pulpa y con la cáscara de las naranjas, lo transforman en hilo, que sería un hilo orgánico, además un hilo biodegradable. Hay empresas que con siliconas naturales y polvo de sílice hacen papel de piedra, papel que es mucho más resistente, que resiste al agua y que además también es muy reciclable. Tenemos
empresas que están optando por eliminar directamente la obsolescencia programada. Y esto es muy valiente, pero cada vez está habiendo más opciones para eliminar esta obsolescencia programada. Tenemos empresas que utilizan materiales reciclados 100%, como Ecoalf, que está en el sector de la moda, como Ecomodo, que tiene accesorios y regalos de empresa que son sostenibles, hechos 100% con materiales reciclados. Y fijaros, tenemos hasta modelos que van a hacer en la fase de uso, no os olvidéis, en la fase de uso, mucho más eficiente ese recurso que hemos extraído. ¿Por qué no alquilamos nuestro coche? Un coche es de las peores inversiones y de lo que más impacto genera si lo comparamos con el tiempo que se usa, los kilómetros que hace, frente a lo que ha costado fabricarlo, lo que emite durante su uso y cuál va a ser el final de vida. ¿Por qué no maximizamos el uso de los coches? Incluso alquilamos nuestro propio coche particular para que tenga un uso más intensivo y que la ponderación del impacto que genera haber extraído todos esos recursos y haberlo fabricado sea lo menor posible, ¿no? Porque lo estamos repartiendo. Y fijaros como Wallapop, que se ha hablado esta mañana de gratis, el concepto de regalar, no tanto de vender, pero me da igual cuál de los dos modelos, que sea gratis o que sea como compra-venta como Wallapop. ¿Cuánta cantidad de toneladas de materiales se pueden ahorrar si ya compramos algo que está fabricado? Tenían un anuncio que me encantaba, lo hecho está. Y se referían a dos cosas. Las cosas que ya hemos fabricado, ahí están. Y luego, lo hecho está, el daño que hemos hecho ya está hecho. Ahora vamos a intentar mejorarlo y arreglar las cosas. Con lo cual, Wallapop, aquí soy, vamos, un súper defensor de Wallapop, de Gratix o de la reutilización. Os preguntaría, no sé si podéis incluso levantar la mano, pero ¿cuántas personas os habéis comprado unos zapatos en Wallapop? O algo que digáis, "Buf, esto es algo relativamente extraño, no pensaba habérmelo comprado por Wallapop". Fijaros, Sandra se ha comprado unos zapatos por Wallapop. No sé si hay alguien más por ahí que se ha comprado zapatos por Wallapop. A mí mucha gente me dice, pero Agustín, ¿cómo te compras unos zapatos por Wallapop? Pues yo tengo como 3 o 4 pares. Y digo, pero ¿sabéis la cantidad de zapatos nuevos a estrenar que tiene la gente en casa porque se los regalaron? Porque es que se los compré a no sé quién y no le valían. Porque es que resulta que ya no los utilizo y me los puse una vez. Hay muchísimas cosas que están nuevas y que es un placer y un gusto darles una segunda vida y, por así decir, ser conscientes de que eso que tú estás comprando de segunda mano ya no hace falta que sea fabricado. Y en todos estos modelos la sociedad está cambiando muchísimo y ahí tenemos que saber, ¿no?, que nos podemos sumar a ello. René y Sandra, no sé si la mano ha sido para que habéis comprado o que tenéis alguna duda. No, guay, si queréis... si queréis, Sandra, no sé si era una pregunta, porque abre el micro, siéntete libre, ¿eh? Si no, yo continúo. Fijaros, modelos de negocio que son muy fáciles, en los que cualquier emprendedor o emprendedora puede montar un negocio, como habéis oído esta mañana, o como pudieron ser Percentil en este caso, de venta de segunda mano de ropa infantil. Percentil casi muere de éxito. Ahora mismo está en varios países, tiene un modelo muy afinado y había tanta oferta de esa ropa y tanto volumen de compra-venta que casi no tenían recursos para procesar toda la ropa que les llegaba, que es de particulares que la venden y que otras personas lo están comprando. Yo diría que mis hijos se han vestido casi 100% por Percentil y por Wallapop y que están encantados y que las nuevas generaciones no van a ver la diferencia entre esto es nuevo o esto es de segunda mano, si es que es renuevo, da igual. Fijaros, esta mañana ponía el ejemplo de nuevos modelos que nos rompen un poco el esquema. ¿Por qué no alquilamos la ropa? Ecodicta ha venido a presentarnos esta mañana el proyecto, pero yo os digo, ¿y por qué no alquilamos unos pantalones vaqueros? ¿Y por qué no alquilamos muchas cosas que están a disposición ahora mismo y que están surgiendo nuevos modelos y pasamos a hacer un uso de un servicio en lugar de a comprar y tener la propiedad de las cosas? En el sector de la vivienda, cantidad de soluciones modulares que reutilizan recursos, como pueden ser los contenedores marítimos, como pueden ser muchas otras soluciones que reutilizan recursos, ¿no? O iniciativas que fomentan la reparabilidad. O bien, nosotros
ayudamos a que nuestros productos y servicios o los de nuestros clientes sean mucho más reparables y les ayudamos a ello, o bien nosotros tratamos de reparar lo más posible. Fijaros esta plataforma, muy curiosa. Te enseña cómo reparar prácticamente todo lo que os imaginéis. Entráis, buscáis aquello que queréis reparar, tiene unos tutoriales y es una comunidad que lo va alimentando y además puedes comprar todos los componentes que quieras. Obviamente hay un modelo de negocio detrás. Obviamente a las empresas también les interesa abrir una línea de negocio de venta de piezas y de recambios y de cómo poder repararlo. No penséis que esto es, uy, es que las empresas no. No, no, cada vez se está moviendo más. O franquicias que se montan en el segunda mano y dar mayor valor, como puede ser esta franquicia de emprendedores de Madrid, que lo que hacen es compra-venta de bicis de segunda mano con un valor añadido de ponerlas, repararlas y ponerlas en buen estado. O la movilidad. Fijaros, la movilidad, ¿cómo podemos hacerla? Movilidad como un servicio. Esta mañana yo lo comentaba, en el futuro no vamos a tener seguramente vehículos o elementos de movilidad personales. Lo que vamos a tener van a ser servicios. Si vivo a las afueras, será un coche autónomo que venga a buscar. Si vivo en el centro de la ciudad, ya existen las bicicletas, los patinetes. Y todo eso lo que va a hacer es que cada vez las empresas que ofrecen esos servicios se responsabilicen de que a ese producto que está funcionando tenga la mayor vida útil posible. Tiene sentido, porque como se les esté estropeando todo el rato, no van a ganar dinero con nosotros. Entonces, son modelos que, aparte de económicos, van a ir destinados a mejorar mucho la sostenibilidad. Fijaros, todo esto que os he contado, al final son modelos de negocio que son más circulares y que nosotros podemos tender hacia ellos. Todos estos modelos de negocio podemos llegar a ellos con las estrategias y con los trabajos que hacemos con el EcoCanvas. No, de verdad que no hace falta que nos venga la inspiración, ni hace falta tener musas, ni decir a ver qué día me llega la gran idea. No, hay una metodología, que es la que yo quiero compartir estos días, con la que, haciendo estas reflexiones y un trabajo ordenado, nos van a surgir muchas y potenciales ideas para ser más circulares. Entonces, a mí me encantaría que ahora vamos a ver el EcoCanvas y vamos a ver esta mini introducción, que al final del proceso tuvierais una hoja de ruta para implantar en la práctica y para decir, guau, es que ahora ya sé lo que tengo que hacer. O sea, habrá muchas evidencias, ¿no? Y cosas evidentes que detectéis y que sean obvias, pero también el truco va a estar en saber cuáles tenemos que hacer antes o después, en cuáles me tengo que esforzar, cuáles tengo que priorizar y cómo tengo que conseguir, ¿no? Ese equilibrio entre lo que podría hacer y todo el potencial de cosas que yo podría implantar y lo que realmente tiene sentido que implante, por recursos económicos, por tiempo, por esfuerzo. No se puede hacer de todo. Perdón, se puede hacer de todo, pero no todo a la vez. No se puede hacer todo a la vez, entonces tenemos que elegir. Y un poco es la reflexión que yo os traigo. Vamos a tener muchas ideas, vamos a ver cómo las podemos priorizar y cómo podemos llegar a saber en los pequeños pasitos cómo transitar a esta economía circular. Me gustaría parar un segundo antes de entrar con EcoCanvas. No sé si tenéis alguna reflexión, abrid micro, algo que queráis comentar y así además yo puedo ver un poquito de agua. Mira, Micaela, me estás escribiendo por privado, no sé si lo puedo leer. No, mejor no, es solo que te estoy hablando porque hay un sitio en Lanzarote que quiere hacer cursos de sostenibilidad. No tiene que ver con esto. No, O vale, sea, o te sea, interesa, gracias. lee el mensaje, pero es para un tema Gracias. de curso. Sí. Gracias, Micaela. Disculpad, porque veo el mensaje y no me fijo si es a todo el mundo. Fijaros, muchísimas gracias, Micaela, y lo tomamos ahí nota. Pues no sé si tenéis algún otro ejemplo, seguro que van a ir surgiendo. Y fijaros, por continuar, ¿vale? Para que nos dé tiempo ahora en este ratito que tenemos y que os pueda dejar con esta introducción y con la herramienta para que de cara al próximo día, hoy el objetivo era presentaros la herramienta, presentaros esta introducción y de cara al próximo día que hayáis tenido tiempo para ojearla, para verla, para iros haciendo con ella, ¿no? Y que sepáis un poco cómo van a ser los bloques de trabajo que vamos a enfocar. Fijaros, cuando hablamos de modelos de negocio circulares, está muy ligado al emprendimiento, a la innovación.
Y quiero hacer ese acercamiento desde ahí. Fijaros, lo primero es que entendamos que el objetivo es ser más circulares. El objetivo es ser más circulares y para ello tenemos que entender primero que es un modelo de negocio, ¿no? Es un modelo de negocio, de alguna forma es la forma en la que hacemos los negocios, es el mecanismo. A mí me gusta mucho esta definición porque es el mecanismo por el que se trata de generar ingresos y beneficios. Pero fijaros, un modelo de negocio, disculpadme porque estoy por aquí en medio, describe los fundamentos de cómo crea, desarrolla y captura valor. ¿Y por qué es tan importante la innovación en modelos de negocio y la innovación para ser más circulares? Pues fijaros, os propondría que hicierais un ejercicio y que aunque sea mentalmente, que penséis en algo que os voy a decir, en un concepto. Y que seáis sinceros, seáis sinceras. ¿Por qué es tan importante la innovación? Fijaros, pensad en una flor, dibujadla mentalmente. Una flor. ¿Estáis dibujándola? ¿Tenéis esa imagen de la flor? ¿Sí? ¿La tenéis bien clara? Porfa, levantad la mano o decid quiénes tendríais algo en la cabeza similar a esto. El concepto de una margarita. Ahí veo Pepe, veo a Beatriz, veo... Fijaros, diría que si estuviéramos en una clase presencial, el 90%, 95% levantaríais la mano. Y el ejercicio lo suelo hacer dibujando, ¿vale? En 5 segundos, dibujad esta flor. ¿Qué es lo que pasa? La innovación es súper importante porque, desafortunadamente, vamos en modo automático. A ver, me corrijo, perdonadme. Desafortunadamente no. Tenemos que ser conscientes de que vamos en modo automático. Afortunadamente, eso es así y el 80% de las cosas que hacemos a diario vamos en modo automático porque si no, no tendríamos energía para procesar todo y para sobrevivir. Pero siendo conscientes de que vamos en modo automático, tenemos que saber que normalmente la creatividad, la innovación, las buenas ideas, los cambios, no se van a generar en modo automático. Tenemos que pasar a modo manual, tenemos que hacer procesos que nos llevan un esfuerzo y procesos creativos, con lo cual todo eso es para lo que vamos a trabajar y nos vamos a remangar para trabajar con esta metodología. Fijaros, a veces doy talleres de creatividad y cuando la gente se pone una nota de cuánto de creativos o creativas somos, la nota suele ser bajita. Es que no mucho, un 5, un... Ahora, cuando hablamos de cuánto de inteligentes somos y cómo nos pondríamos de la media, ya vamos a un 7, 7,5, 8 de media. Fijaros, estamos equivocados. Ser creativos o creativas es cuestión de ponerse a ello. Hay técnicas de creatividad y hay muchas metodologías para fomentar el volumen de ideas. Entonces, aquí, con el EcoCanvas, una de las cosas que vamos a hacer, aunque no nos demos cuenta, va a ser aplicar estas metodologías de ideación y de creatividad para tener más ideas sobre las que poder tomar decisiones. Fijaros, ¿por qué es tan importante innovar en modelos de negocio? Porque muchas veces pensamos que el gran cambio viene por los materiales que utilizamos, por los procesos, por todo más eficiente, pero hay un gran potencial en repensar los modelos de negocio. Esta mañana Teresa decía, de los enfoques más ambiciosos, ¿no?, de la economía circular es repensar el modelo, repensar cómo hacemos las cosas. Y casualmente, esa innovación y el coste que tiene repensar es mucho más rentable a nivel de negocio que cambiar los materiales, que cambiar los procesos, que hacer nuevos prototipos. Con lo cual, podemos innovar para ser más circulares en generar nuevos productos y servicios, en tener nuevos materiales. Podemos innovar en operaciones, en ser más eficientes, en ser menos contaminantes, en que en la fase de uso, ¿no?, en operaciones sea mucho más sostenible, pero en estos modelos de negocio, como os he hablado, al final implementando modelos de negocio más innovadores es como el impacto va a ser mucho mayor. Por eso, el EcoCanvas también se basa en modelos de negocio. Se basa en modelos de negocio y por eso que entendamos que tenemos que enfocarlo como un modelo de negocio que tenemos que mejorar. Fijaros, para los modelos de negocio tenemos que entender que hay muchos ingredientes y muchos patrones que ya están funcionando. Ya os he puesto muchísimos ejemplos. O sea, aquí no me pararía a poneros más ejemplos, pero todos los ejemplos que hemos visto antes, al final se encajan dentro de diferentes patrones de modelos de negocio. Yo lo que siempre digo es, cuantos más patrones conozcamos, cuantas más ingredientes diferentes tengamos de cómo se pueden hacer las cosas, mejor nos saldrá la receta final. Con lo cual tenemos que ser conscientes de muchos modelos de negocio.
sean circulares o no lo sean. Pero que si no son modelos de negocio circulares, nosotros le consigamos dar la vuelta para que tenga una circularidad. Os pongo un ejemplo. Un modelo cebo y anzuelo, Nespresso, cafeteras, cuchillas de afeitar, impresoras. Son modelos de cebo y anzuelo. Yo te estoy vendiendo el aparato junto con el consumible, pero es que después el consumible vas a tener que consumir el mío. Eso podemos pensar que tiene un modelo consumista, que tiene un modelo de obsolescencia programada detrás. ¿Y por qué no le damos la vuelta a ese modelo? ¿Y por qué no pensamos en compras de productos de limpieza a granel, donde yo te vendo unos dosificadores concentrados y te vendo un aparato especial que simplemente le metes el agua y es un pulverizador, pero tú le metes la recarga, evitando miles de toneladas de plástico innecesario, de líquido, de transporte, de logística. Y te estoy vendiendo un modelo de cebo y anzuelo, pero le he dado la vuelta en positivo y lo he hecho más circular. Modelos de recuperación de recursos. Aquí en economía circular, muchísimos. Muchísimos neumáticos fuera de uso como chanclas para la playa. Esta mañana teníamos un detalle para los ponentes. Bueno, pues a través de envases y de envases de plástico, generar productos y carpetas con componentes reciclados. Hay 1000 ejemplos. Y luego tenemos muchos otros modelos que podemos apalancarnos y que con estos modelos de negocio, que digamos serían tradicionales del emprendimiento, de la gestión empresarial, si les aplicamos estas estrategias de economía circular que hemos hablado, podemos tener una mezcla súper potente para lanzar nuevos proyectos dentro del sector ambiental y circulares, o para cambiar el enfoque de estos proyectos que estamos liderando y que sean mucho más circulares. Fijaros, el EcoCanvas, y ya sí que llego, ¿no?, al EcoCanvas y a la herramienta. El EcoCanvas es una herramienta súper completa, que nos va a llevar de la mano para ir haciendo reflexiones a medida que avanzamos, y a veces igual os parece demasiado evidente la reflexión que nos propone, o a veces es, oye, esto no tiene mucho que ver con la economía circular. Yo os propongo que nos embarquemos en la metodología y que nos dejemos llevar por ella y que vayamos trabajando conjuntamente y que profundicemos. ¿Por qué? Porque, vamos, por experiencia propia, cuando hemos hecho procesos de consultoría o de acompañamiento a empresas que, oye, que nos contratan para implementar esto, también os lo digo, obviamente, tanto Nicolás Cerantola con las colaboradores que tiene, en nuestro caso, pues nos han contratado también y proponemos EcoCanvas como metodología. Lo que hacemos es acompañar en este proceso intentando profundizar en cada uno de los pasos para poder ir llegando a conclusiones que nos permitan, ¿no?, tener unos resultados concretos. Si os tengo que contar todo este viaje que estáis viendo aquí detrás mío y en qué consisten estas herramientas, pues os podría contar que para que lo visualicéis, que luego vais a tener el PowerPoint con la herramienta, podríamos decir que esto lo podríamos trabajar impreso en un papel A1, en un tamaño grande, en el que nosotros cuando hacemos estas jornadas en presencial lo hacemos así, llevamos el EcoCanvas, y lo que hacemos es imprimir ese taquito que tiene unas 25-30 hojas. ¿Cómo funciona? Fijaros, el EcoCanvas nos va dando una serie de herramientas que, como veis, están numeradas o, bueno, tienen su letra, no sería un número, desde la A, la 1, la 2, la 3, la 4, C, D, hasta la letra G, que sería el final y esa hoja de ruta. Lo que tenemos es algo así como un mapa donde tenemos que ir desarrollando diferentes reflexiones, escribiéndolas y reflejándolo en esta herramienta que es el EcoCanvas. Si lo hiciéramos en presencial, tendríamos en la mesa, estaríais sentados y sentadas en mesas, y tendríamos en la mesa un EcoCanvas impreso en tamaño A1 normalmente, A2, A1, y tendríamos POSIT con rotuladores. Y lo que trabajaríamos es rellenando los POSIT de una forma muy dinámica y trabajando en grupo. Aquí lo que vamos a hacer es hacer ese formato, pero no online. Vamos a tener un archivo PowerPoint editable
con el EcoCanvas, donde cada uno de los huecos nosotros podemos ir editándolo y escribiendo. Fijaros, ¿en qué consiste el EcoCanvas? Bueno, pues el EcoCanvas consiste en un viaje y un proceso que en estas 6 sesiones os hemos condensado y hemos ido viendo partes, cada día vamos a ir viendo partes de este viaje. Para daros una visión global, y ya que tenemos en la cabeza que el EcoCanvas pues es un documento de unas 30 páginas, donde hay una serie de herramientas que vamos a ir utilizando, que cada una está con una nomenclatura y que vamos a ir pasando de unas a otras según nos indique, el viaje más o menos de todas las sesiones, desde aquí hasta que terminemos, sería algo así y muy resumido como esto, fijaros. En un primer momento vamos a hacer una primera versión de un EcoCanvas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer una versión de qué tenemos ahora mismo. ¿Dónde estamos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuál es el punto de partida? Para que entendamos cuál es nuestro modelo de negocio ahora mismo y qué es lo que estamos haciendo. Además, esto nos va a servir para ir plasmando información a medida que vayamos avanzando en el proceso. Y también esta versión 1, como veis en aquel lado, la herramienta A, esta versión 1 nos va a permitir compararla y tener ese punto de partida con una versión 2, con una versión 3, con una versión N, que sea las iteraciones y las mejoras que estamos haciendo en nuestro modelo. Si alguien está muy relacionado con el mundo del emprendimiento, conocerá el Business Model Canvas, pues es un modelo muy similar. Y en el Business Model Canvas, por definición, esa herramienta no se usa para reflejar el modelo de negocio, que también. Realmente el objetivo de esa herramienta es conseguir versiones mejoradas de tu modelo de negocio. Plasmar en el Canvas cuál es tu modelo de negocio como emprendedor, como emprendedora, y a través de repensarlo y hacer cambios, conseguir versiones mejoradas. Con lo cual, esto es lo que vamos a hacer con el EcoCanvas. Vamos a ver de dónde partimos, vamos a ver cuál es nuestra versión actual, qué es lo que estamos haciendo, y vamos a ir viendo qué posibles mejoras le vamos a meter al modelo para que tengamos una versión mejorada. Fijaros, vamos a empezar analizando cuáles son las necesidades o los problemas que nosotros creemos estar cubriendo con nuestro modelo. ¿Para qué estamos en el mercado? ¿Cuáles son esas necesidades que nosotros tenemos y que también estamos resolviendo? ¿Y cuáles son esos problemas también que o podemos tener o estamos resolviendo? Vamos a seguir haciendo una reflexión sobre para qué estamos aquí, a nivel proyecto, a nivel empresa. ¿Qué valores tenemos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión? Y esta pequeña reflexión va a hacer que nos situemos en un largo plazo en el que realmente vamos a intentar definir hacia dónde vamos en el largo plazo. Como siempre os digo, vamos a pensar en dónde nos queremos ver. Yo en 5 años, ¿cómo me imagino este proyecto, esta empresa? ¿Cuál es mi visión? ¿Y cuál es la misión que quiero conseguir? Fijaros que esto muchas veces digo es muy importante porque tenemos que trabajar en el largo plazo y tenemos que trabajar en el corto plazo. Vamos a plantear a dónde queremos llegar en el largo plazo, cuáles serían aquellos modelos ideales y para lo que estamos aquí, pero luego vamos a aterrizarlo en el corto plazo con otras herramientas de EcoCanvas. Fijaros que la herramienta A3, lo veis igual un poco en pequeñito, pero bueno, os lo voy contando. Fijaros que tenemos que elegir de alguna manera dónde nos vamos a centrar. Puede que no podamos abarcar todos los procesos de la empresa, todos los ámbitos, todas las líneas de negocio. Entonces tenemos que acotar y tenemos que decir, oye, ¿dónde nos vamos a centrar? ¿Cuál es el sistema que podemos analizar? Y aquí fijaros la polivalencia de este modelo de EcoCanvas. Hemos trabajado, vamos, me acuerdo que no se puede decir por temas de confidencialidad, ¿no? Pero con una gran empresa y al final tuvimos que acotarlo muchísimo a un sistema muy concreto de varios procesos para poder analizar. Podemos ser un proyecto pequeño, un emprendimiento y analizarlo al completo, incluso nos puede servir para generarlo desde cero, o podemos utilizarlo para con una gran empresa definir y cerrar un sistema y empezar a trabajar sobre ello. Porque como os dije esta mañana, si estabais, la economía circular tiene grandísimo potencial, pero también hay que saber centrarla y priorizar, ¿no? Y establecer unos límites, porque si no va a ser inabarcable. Y por experiencia os digo que a veces
hasta puede llegar a desanimar. Trabajando con empresas, si no centras muy bien y no cierras y no eliges ahí el producto, el sistema, dónde te vas a centrar, puede abrirse tanto el abanico que digas es que es imposible hacer cualquier cosa. Con lo cual vamos a intentar hacer una selección y centrar el tiro sobre lo que vamos a trabajar. Después, la herramienta 4 nos propone trabajar sobre objetivos y KPIs, indicadores concretos. Vamos a intentar aterrizar objetivos. Adelanto que sé que me vais a decir, eso es muy difícil, Agustín, o sea, ¿cómo yo voy a saber a dónde quiero llegar y qué quiero conseguir si no sé ni siquiera lo que se puede hacer? Bueno, pues vamos a intentar hacer este ejercicio de, vamos a intentar establecer objetivos. Hemos seleccionado un sistema, hemos hecho un poco un límite, vamos a intentar establecer un indicador. ¿En qué nos vamos a fijar para saber si vamos a ir consiguiendo ser más circulares? ¿En consumos de agua, en consumos de electricidad, en consumos de materiales, en emisiones? ¿En qué? Igual podemos establecer un indicador y cada caso es diferente. Y también, ¿qué objetivos? ¿Podemos ser capaces de establecer objetivos? Os estoy proponiendo un trabajo súper ambicioso en estas semanas, pero las personas que lo hagáis de verdad vais a tener muchísimo trabajo hecho y, sinceramente, que está valorado en mucho dinero cuando nos ponemos a trabajar con las empresas en procesos de consultoría, ¿no? Y esto en profundidad. Pero estos objetivos los podemos aterrizar. Después vamos a analizar la B, cuál es la propuesta única de valor circular. Pensar un poco más ya desde el punto del emprendimiento, entender cuál es el beneficio que nosotros estamos generando a esos clientes. Entender con esta mentalidad emprendedora qué es lo que yo estoy poniendo en el mercado, mi propuesta de valor y cuál es la necesidad del cliente y realmente ver si está encajando. Vamos a analizar esto desde un punto de vista de emprendimiento económico. Claro, aquí diréis, Agustín, a mí me interesa la parte más técnica, ¿no? De medidas técnicas para economía circular. Ojo, no nos olvidemos que esto es economía, ¿eh? Economía circular. Esto tiene que funcionar. Y si yo pongo algo nuevo en el mercado que sea más sostenible, tiene que ser económicamente viable. Con lo cual no nos olvidemos de analizar la propuesta de valor, de analizar cómo encaja ese producto en el mercado, de analizar si las necesidades del cliente son las correctas y las que yo pensaba y hacer ese encaje, ¿no? Producto, mercado, propuesta de valor, solución, y ahí lo vamos a analizar. Después vamos a tratar de analizar el entorno. Hemos analizado hacia adentro nuestra idea, nuestro proyecto, ya sea que lo teníamos y estamos trabajando sobre una empresa real, ya sea que estamos tratando de generar nuevos modelos, ¿no? Que no existen. Y ahora vamos a analizar, como os digo, en la parte marrón, a partir de la C, una parte de hacia el exterior. Vamos a hacer un análisis PESTAL. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer un análisis del entorno, de los condicionantes que existen, de cómo está a nivel económico, a nivel político, a nivel legislativo, hacia dónde vamos, qué tendencias hay. Porque claro, eso va a influir mucho, puede influir mucho en lo que hagamos o dejemos de hacer o en qué decisiones podemos tomar. También vamos a hacer un mapeo del entorno en cuanto a los actores que están involucrados en nuestro proceso. No tiene nada que ver una situación con otra, no tienen nada que ver las sinergias que podemos llegar a tener con los proveedores, con las organizaciones públicas, con empleados, con la ciudadanía. ¿Cuáles son esos actores de interés que yo tengo alrededor de mi modelo? Porque ahí pueden surgir muchísimas ideas y muchos clics y muchos insights de, oye, no me he dado cuenta, pero yo puedo montar este modelo o puedo llegar a una sinergia con tal entidad. Cada paso está repensado para que reflexionemos y de ahí puedan surgir luego nuevas ideas en estas posibles estrategias. Fijaros que si en el D0 hemos enfocado el exterior, ya vamos a volver hacia el interior. El D1, un mapeo circular de flujos y etapas. Fijaros que vamos a ya sentarnos y aquello que habíamos definido en el A3, que era una selección, ¿no?, de qué producto o sistema vamos a trabajar, y ya habíamos seleccionado y puesto los límites y acotado lo que íbamos a trabajar, ahora vamos a ver qué flujos y etapas se están produciendo en ese sistema que he definido. ¿Cuáles son las etapas? Yo cómo lo diseño, cuál es mi proceso de fabricación, cuál es la fase de uso que hemos hablado, cuál es la fase de fin de vida útil, y tengo que tener súper claras cuáles son las etapas por las que pasa mi producto o mi servicio. Y a continuación, la herramienta de 2 sería, vamos a hacer en cada una de esas etapas y lo que yo he analizado, cuáles son las entradas y las salidas, esos flujos de energía, de agua,
de materiales. Obviamente, aquí no vamos a llegar a hacer un análisis de ciclo de vida detallado, completo, y tampoco es el objeto. Pero fijaros que si siguiéramos profundizando iríamos en esa dirección. Pues vamos a hacer análisis de ciclo de vida de tal producto y así vamos a saber con detalle y con decimales todas las unidades para saber qué podríamos hacer. Aquí nos quedamos en la parte conceptual, en la parte de saber cuáles son esos flujos de entradas y salidas, y os diría que si podéis profundizar cuando lleguemos a esto, cogiendo información, en la sesión veremos y describiremos cómo hacerlo, pero cuando nos vayamos y tengamos una semana de trabajo podremos decir, pues voy a mirar todas las facturas, a ver cuánta energía, voy a mirar el agua que consumimos, voy a ver cómo lo estamos haciendo o cuántos kilogramos de materia estamos consumiendo y cuánto porcentajes de materia prima versus materia virgen. Y ahí podremos tener un poco de datos que os hagan y os ayuden a reflexionar, ¿no? En ese tiempo. Fijaros que en ese punto ya pasaremos a la herramienta E. Estaremos en disposición de identificar ciertas oportunidades circulares. Ya estaremos viendo por dónde podemos empezar a atacar y dónde puede tener más sentido priorizar y acometer estrategias. ¿Os parece que el proceso en general va teniendo sentido? Pues ahora ya empezaremos a ver, oye, y yo creo que por aquí, en el consumo de recursos, en el consumo energético, en los desperdicios que estamos teniendo, yo creo que por aquí hay una oportunidad circular. Y empezaremos a ver de una manera cualitativa, también os digo, por dónde podemos empezar a poner foco para después las estrategias que estén mucho más enfocadas. Y fíjate que aquí es cuando llegamos al F0, que aquí vamos a emplear 2 días trabajando para detallar estas estrategias de circularización, empezar a exponerlas de una manera mucho más detallada. Aquí trabajaremos con la versión Express, que son 12, iba a decir 12 estrategias, donde las compartiremos, analizaremos, pero que tenemos una bibliografía en el propio CoCanvas de, os diría, más de 100 posibles estrategias y ejemplos de cosas que podríamos hacer. Y ahí tendremos que estudiar, tendremos que trabajar en grupo, tendremos que repensar, oye, podríamos hacer esta estrategia, podríamos hacer esto, podríamos implantar esto otro. ¿Y si hacemos? ¿Y si hacemos? Y el objetivo será generar tantas posibles estrategias como se nos ocurran. A volumen. Si habláramos de generación de negocios y de Lean Startup y de prototipado, aquí estaríamos en la fase de ideación. He analizado todo lo anterior y ahora tengo que ver en volumen de ideas qué de cosas yo podría hacer. Más pequeñitas, más grandes, que cuesten más, que cuesten menos, que sean más factibles o menos. Pero volumen de cantidad de cosas que yo podría hacer. Y después lo que vamos a hacer es ir priorizando y de alguna manera ordenando esas posibles ideas para que las que más sentido tengan sean las que van definiendo aquí la propuesta de valor circular. Entonces, lo que vamos a hacer es, con cada una de esas estrategias, obviamente vamos a tratar, no podremos analizar todas, pero vamos a tratar de analizar aquellas que sean las más factibles. ¿Cómo? Pues tratando de evaluar, oye, ¿qué recursos internos tengo? Tanto, fijaros, ¿cómo vamos a evaluar cuando hayamos elegido cuáles son las estrategias que vamos a estudiar más en profundidad o que vamos a evaluar? Diremos, vale, pues vamos a hacer una evaluación desde dentro y desde fuera. Desde dentro, ¿qué recursos tenemos? ¿Hay recursos económicos? ¿Qué recursos técnicos? ¿Qué tiempo disponible? Y desde fuera, ¿el mercado cómo va a adoptar esto? Si yo hago tal cosa. Y entonces haremos una evaluación que no deja de ser una hipótesis, ¿no? Y estamos trabajando siempre con hipótesis, de cómo creemos o qué estrategias creemos que serían las más factibles y las que más interesaría implementar. Y por último, lo que vamos a llegar a hacer es hacer un EcoCanvas versión 2, nos podríamos imaginar una versión mejorada con algún cambio de lo que hubiéramos implementado y sí o sí, seguro intentar y tratar de terminar con una hoja de ruta. Una hoja de ruta donde diga, yo he pensado en 5 estrategias y en función de la urgencia, de la capacidad que tenga, de la importancia o del plazo en el que tenga que implementarla, esta va a ser mi hoja de ruta. La estrategia que he pensado, la 1, os pongo evidencias, o cosas muy evidentes de voy a cambiar a una compañía eléctrica 100% renovable. ¿Cuándo lo puedo hacer? Pues prioridad,
alta o prioridad media, factibilidad es que lo puedo hacer mañana mismo con una llamada y cambiando de compañía. Sería algo muy, ¿no? Muy superfluo y muy evidente. Pero ese tipo de estrategias y de acciones concretas es con lo que queremos salir de aquí. Fijaros que es súper potente. El EcoCanvas yo os diría que puede amedrentar un poco al principio, pero que no lo cojamos como la necesidad de hacer la metodología completa en detalle. Yo reconozco que yo pasé por esa fase, ¿no? Decir, wow, esto es demasiado. O cuando empezamos, o ahora mismo que sintáis eso, ¿no? Decir, esto es demasiado, Agustín, o sea, me parece una barbaridad. Bueno, pues se puede hacer de una forma mucho más light. De hecho, yo he trabajado con versiones express, en el que dices, oye, pues mira, vamos a saltarnos ciertos apartados y vamos a ir al meollo. Voy a hacer una versión inicial, voy a ver algunos KPIs, voy a meterme ya en flujos y etapas y voy a ver estrategias circulares. Genial. La propuesta es que conozcáis al máximo posible la metodología, que aprovechemos estas sesiones de trabajo para conocerla, de alguna manera para aplicarla en la medida que podáis o que os apetezca en ese tiempo disponible entre sesiones, y que después sea una herramienta útil y práctica. O sea, no, de nada sirve tener esto tan completo si no lo vamos a usar. Fijaros, la parte de estrategias de circularización aquí la uso habitualmente. Las 12 estrategias del EcoCanvas. Entonces es algo que me permite rápidamente entender qué se podría hacer y hacer propuestas a empresas o a proyectos. Bueno, pues que sea algo útil, práctico, que lo podáis implementar y que yo os diría que el objetivo sería que podáis implementarlo incluso sin acompañamiento, en el mejor de los casos. Y que, como personas que estáis aquí, seáis las siguientes facilitadoras de la metodología. Es decir, oye, yo conozco esta metodología, voy a acompañar al equipo, voy a acompañar al equipo de la empresa para poder acompañar en este proceso, ¿no? Y que yo sea quien facilite. Bueno, este EcoCanvas ya iréis viendo y os lo voy a pasar ahora. Esta sería la propuesta. Y lo que voy a hacer ahora es, bueno, o antes de que terminemos, para que no os distraigáis descargando, etcétera, y además estoy pensando que luego os lo vamos a enviar también por email para que tengáis la herramienta. Pero hasta aquí es la propuesta que os traemos. Cada día vamos a tratar de ver esas secciones, parar, tener un ratito para que profundicéis muchas herramientas, o sea, van a ser talleres un poco ágiles en el que explicaré una parte, haremos un taller grupal y lo que haremos será volver a retomar e ir avanzando, ¿no? Aquí ya tenemos que un poco establecer la expectativa, ¿no? Aunque tengamos 6 talleres de 1 hora y media, que son 9 horas, aún así no nos va a dar tiempo a profundizar. Normalmente este proceso lo hacemos en más horas y con un acompañamiento personalizado, ¿vale? Con lo cual, aquí lo que tenéis que hacer es coger la metodología. A veces no nos va a dar tiempo a ver vuestros ejemplos en concreto, pero sí que os animo a que lo vayáis trabajando y que de alguna manera los podamos aquí exponer. Por mi parte, bueno, encantadísimo de que me hayáis escuchado. Muchísimas gracias. La verdad que a mí me parece una metodología súper interesante. Y antes de, bueno, voy a dejar, o sea, ahora me gustaría que hicierais preguntas, que reflexionemos, etcétera. Y os voy poniendo aquí el documento, el enlace al documento, para explicaros. A ver un momentito porque lo voy a poner y así os explico. Fijaros, os voy a pasar este enlace, ¿de acuerdo? Este enlace en el que está abierto y lo vais a poder descargar. Este es un archivo PowerPoint, aquí está de solo lectura, pero lo que tenéis que hacer es ir a archivo, descargar y descargar la versión de PowerPoint, ¿de acuerdo? Esta versión de PowerPoint lo bueno que tendrá es que podéis ir editándola y podéis ir escribiendo a medida que vayamos trabajando y tener tantas copias como veáis necesario. Fijaros como esto que estamos viendo, porque veáis así un paseo rápido por la metodología, lo que os hemos ido contando. Y veis que es una dinámica que vamos a poder trabajar, que tiene muchísimo contenido. Fijaros la cantidad de estrategias y de ideas y que finalmente podemos evaluar propuestas y terminar con esta hoja de ruta que os comentaba, ¿vale? Entonces yo creo que esta herramienta del PowerPoint os puede ser útil para que podáis seguir la metodología.
pero que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer aquí en común y vamos a trabajar, ¿no?, sobre ella. Os acabo de poner en el chat el link para que podáis abrir esta pestañita y luego os descarguéis el archivo, pero aún así os lo vamos a compartir o bien con el link o bien enviando el archivo para que podáis trabajar con ello. Por mi parte, quedan unos minutos hasta las 6 y me gustaría parar y que hicierais una reflexión o que compartierais, primero, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, y también os agradecería muchísimo que compartáis qué os lleváis de hoy, qué os parece el enfoque y si consideráis útil cómo lo vamos a enfocar, si consideráis enfocarlo de alguna otra manera o incluso qué hemos aprendido hoy, alguna pequeña píldora de decir, oye, yo me voy con esto. Venga, abrimos y os agradecería si ahora al final las personas que estamos por aquí nos ponemos la cámara, así que en este ratito nos despedimos y hacemos el cierre de esta primera sesión de introducción. Venga, ¿quién se anima? Bueno, pues si quieres me animo yo. Miguel Ángel, genial. Eso es. Hola, ¿qué tal? Bueno, como en un principio os he comentado, a ver, y como he hablado contigo esta mañana, no sé si te acuerdas de mí con Janet. Sí, con los drones, ¿no? Eso es, correcto. A mí lo que sí que me gustaría es implementar esto, pues bueno, al campo un poco de los drones desde el área forestal, o sea, implantar mi idea para control forestal. O sea, control forestal, cuando hablo en control forestal es muy amplio, desde Sí. incendios, desde población, vegetación, o sea, temperaturas, mediciones, o sea, es algo muy amplio. Entonces es como te decía, si con esta herramienta me puede dar la opción a ver la puerta por donde puedo entrar, porque a todo el mundo se lo comento, todo el mundo me dice que es muy buena idea, como te comentaba, que es la leche, pero nadie me sabe decir si es esta puerta o Sí. es por aquí. Aquí yo creo que te puede ser útil y que es una metodología que creo que lo he comentado, pero en este caso contigo, ¿no? Hacer hincapié en que es una metodología que yo creo que aúna el emprendimiento, metodologías ágiles de innovación en emprendimiento, Lean Startup, ese enfoque de Design Thinking centrado en el cliente, ¿no?, en la propuesta de valor y que además le podemos hacer más circular. Con lo cual, o sea, esta mañana hemos comentado de la posible iniciativa de Green Weekend o de otro enfoque más solo de la parte del canvas del modelo de negocio, pero aquí yo creo que eso se va a trabajar añadiéndole también la parte de economía circular, que puede ser interesante. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a ti. Por aquí, venga, ¿quién se anima? Yo, Beatriz, Elizabeth, Isabel, Claudia, Pilar, Elvira, hay muchísima gente por aquí. Venga, animaros. Una primera reflexión. ¿Conocíais el EcoCanvas, no? Abrimos micro y se agradece esta reflexión final de hoy. ¿Conocíais el EcoCanvas? María, venga, gracias. Buenas tardes. Bueno, pues así un poquito como reflexión de toda la jornada, porque sí que he estado en streaming por la mañana. Yo trabajo como consultora, sobre todo en pymes, entonces, bueno, no la conozco y... Ahí te hemos dejado de escuchar, María. No la conozco y... No, yo no sé si soy yo solo o... Hola, A ver, no puedo poner la cámara ahora, no sé si ya se oye a María y puede seguir ella. María, no te oímos. O sea, no, yo creo que no te oímos. Bueno, Si yo lo que veo... yo Yo también estoy Micaela, mientras... matriculada. Sí. ¿Está hablando María o no? No. Si quieres, Micaela, y a ver si solucionamos. Sí, yo también estoy matriculada en un curso que también llevas tú, cosa que me ha sorprendido verte hoy, de Fundación Biodiversidad, el de Emprende Verde. Y claro, veo que este es súper chulo, pero que como comentas el tema de que, o sea, si yo hiciera un proyecto con el EcoCanvas y luego un mentor y todo este tema de los consultores que te apoyan y tal, ya sería la panacea, ¿no? O sea, porque allí tengo el consultor, pero bueno, los temas que estás dando me parecen muy generales. Y aquí hay muchísimo nivel de networking, intuyo, y esta metodología de Canvas,
pero si encima todo el tema de mentores que ofreces en el otro lo unes a esto, ya te queda, ya eres el líder de los cursos de economía circular. Micaela, muchas gracias. Bueno, Micaela está también en otra iniciativa que tenemos que es más enfocada a emprendimiento verde, ¿no? Más general, con muchos otros proyectos que no tienen por qué tener economía circular. Pero bueno, vamos a, creo, no sé si vamos a hablar de economía circular, me suena que sí, vamos a tener una sesión y hablaremos de esto. Pero fijaros que aquí vamos a tener también, aunque no es personalizado, ¿no? Esta especie de acompañamiento en estas sesiones en las que obviamente no nos va a dar tiempo, ¿no? A enfocar a nivel individual esta circularidad o ¿no? Estas soluciones. Pero bueno, yo creo que esto es un buen acercamiento, Micaela? O sea, si de aquí... Pero yo creo que hay mucha necesidad, porque todo el mundo habla de economía circular, hay mucha necesidad de realmente apoyar. Hombre, veo que hay muchos compañeros consultores, claro que ellos se dedican a eso, pero hay muchas pymes que no podemos pagar este nivel de consultoría. Fíjate, pero pero si yo puedo personalizar mis procesos de economía circular en mi pyme, con estos cursos y tal, sería genial. Fíjate, gracias Micaela, iba a hacer, no sé si de cara a María, ¿no? Decir, oye, yo soy una persona que hace consultoría para terceras empresas. Yo, vamos, os recomendaría también como metodología incluso acompañar y usar el proceso, ¿no? Del EcoCanvas, porque es un proceso muy guiado en el que si llegáis a conocerlo en profundidad, si os interesa y os empapáis, incluso os recomendaría, de verdad, desde o sea, toda la humildad de que me encantaría que estuviera aquí Nicola Cerantola, que es el experto y quien conoce la metodología, formaros con él, tiene formaciones online, os las compartiré y diré, oye, aquí estos son los cursos que ofrece Nicola, voy a intentar convencerle para que en algún momento venga y a ver si puede estar en una sesión con nosotros, aunque está a tope, y profundizar lo más posible, ¿no? En estas metodologías para vuestro uso y vuestra empresa, o bien para facilitar y acompañar el proceso, que creo que es un poco María, ¿no? Lo que igual no te hemos terminado de hoy, pero igual lo que podíamos... ¿Ahora? ¡Ay, no! Algo ha pasado con el micro. Bueno, lo puedes poner por aquí si no, pero intuyo que por ahí va, ¿no? Decir, oye, pues otra herramienta. No sé si alguien más quiere aportar este enfoque que hemos visto hoy. Beatriz comenta que había oído hablar a Nicola, pero que no había profundizado. Fijaros que María dice que el reto es poder adaptar la herramienta a cada sector y tamaño de empresa. Claro, fijaros que yo lo veo muy adaptable. O sea, es una herramienta muy transversal y muy adaptable porque no habla de ningún sector, no habla de ninguna fase del proceso productivo. Y también os digo una cosa, obviamente hay técnicas y herramientas para llegar al detalle, como hacer el cálculo detallado de la huella de carbono. Pues obviamente, igual llegamos a números y a cosas mucho más detalladas. Obviamente, hacer un análisis de ciclo de vida nos puede llevar a tomar conclusiones y a llevar acciones, pero estamos hablando de que necesitamos primero una visión más global y una toma de decisiones de qué es lo que merece la pena que hagamos. No tendría sentido que os pusierais a hacer un análisis de ciclo de vida de un producto si igual no tiene sentido por la importancia relativa, ¿no? Dentro del modelo. Entonces yo creo que esta metodología lo que hace es nos da una primera visión, un primer acercamiento y muchas reflexiones que nos ayudan a decir, oye, ya sé por dónde tendría que ir y ya sé lo que tengo que hacer. Y este camino es muy largo, ¿eh? O sea, este camino estamos empezando, pero es muy largo y habrá mucho que hacer. En este proceso, poder facilitar y aportar y hacerlo lo más didáctico posible, que podáis aportar vuestros conocimientos y vuestros ejemplos y que con todo ello lleguemos a un proceso en el que nos sintamos cómodos y cómodas utilizando esta metodología y un buen enfoque, ¿no? Sobre ella y decir, wow, cantidad de cosas que yo puedo seguir descubriendo por aquí si sigo profundizando. No sé si hay alguien más o si tenéis alguna duda concreta. Porque, bueno, son las 6. A mí, bueno, me encanta respetar el tiempo porque seguro que sois personas muy ocupadas y vamos a tener ocasión de profundizar en ello. El próximo día nos vamos a poner ya de cabeza con el EcoCanvas, trabajando en estas primeras herramientas y trabajando, ya iremos viendo la dinámica, ¿no? Para hacerlo lo más útil posible en función de las personas que seamos, de los casos que propongáis y que queráis que trabajemos. Y por mi parte, agradeceros otra vez que hayáis estado. Sé que hoy ha sido un reto,
También nosotros hemos tenido que venir corriendo y por eso falta mucha gente que igual ha estado en lo presencial y no se ha podido conectar. Vamos a ir recordándoos las conexiones, ¿vale? Enviando recordatorios el día antes o media horita antes para que nos conectemos. Y en principio vamos a vernos la siguiente sesión el próximo jueves 27 a las 9:30 de la mañana. Lamentamos en esta ocasión no poder cambiar el horario, hacerlo por la tarde por cuestiones de disponibilidad, ¿no?, nuestras, de los programas que tenemos. Y lo siento por las personas que igual estáis en Latinoamérica y no os podéis conectar, pero lo vamos a grabar, ¿no? Lo vamos a grabar y así lo podéis visualizar en cualquier caso. A todas, a todos, muchísimas gracias. La verdad que un placer muy grande, y bueno, pues que nos vayamos con un poco una inyección de energía, de que esto va a poder, ¿no? Vamos a poder sacar muchas cosas interesantes adelante. Y bueno, pues comparto siempre que nos vayamos con esta energía, con una canción que me gusta compartiros y que nos vemos el próximo. Hasta luego. Chao a todos.